Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos de vuelta. Esto es Torapia. ¿Por qué se llama Torapia? Es Torah con una especie de procesos terapéuticos y de reflexión, ¿sí? Para poder realmente llevar la Torah en sí hacia la vida. Hacia la vida de cada uno de nosotros, obviamente, trabajará otro aspecto de lo que nos toca en la parashá. ¿Qué es la parashá? La parashá es la porción semanal de la Torah. Bien, surgieron algunas preguntas de la vez pasada y una de ellas fue, ok, Gastón, muy bueno, esto es terapia, estamos haciendo para allá, estamos haciendo la porción semanal, pero es porque empezamos del Génesis y realmente cuando hoy vamos a la sinagoga o vemos cuál es la porción semanal de la Torá, realmente estamos en el Éxodo, en el libro del Éxodo, estamos en el segundo libro y casi llegando al final del segundo libro de la Torá, ¿sí? Lo expliqué la semana pasada, lo voy a volver a repetir, que cuando surgió toda la idea de terapia durante la pandemia, me basé específicamente primero en los 12 libros del libro de Génesis. Perfecto, muy bien Gastón, pero ¿cuándo empezamos a leer el libro de Génesis? Generalmente, el libro de Génesis se lee generalmente cuando se termina de leer toda la Torá, que eso cae en una fiesta llamada la fiesta de la Torá, Simchat Torá, y generalmente es 3 semanas después de Rosh Hashanah. O sea, entre septiembre y octubre, realmente se termina de leer la Torá. Ese día terminamos, ese mismo día empezamos a leer Génesis de vuelta y el Shabbat que le sigue, el mismo sábado, el mismo Shabbat que le sigue, ya empezamos de vuelta a leer la Torá desde el principio. 12 semanas después es todo lo que cubre por ahora Torapia. Nosotros estamos haciendo el nivel 1, que son los primeros 4 semanas, o sea, las primeras 4 porciones de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, de toda la Torá. Entonces empezamos desde Génesis, que originalmente siempre se lee entre septiembre y octubre y se vuelve a leer de vuelta. Ahora no importa que estemos en el mes de febrero y estemos leyendo de otro libro, porque yo no me estoy basando, este curso no se basa en la porción semanal que seguimos cada sábado, sino en las reflexiones que tienen que ver con el libro de Génesis. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo el mundo está claro? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos a hacer una recapitulación chiquitita de lo que, específicamente de lo que hablamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué hablamos la semana pasada? La semana pasada pues tuvimos la oportunidad de, de, de hablar sobre el libro de Génesis, o sea, propiamente dicho. La primera porción de todas las 12 porciones del libro de Génesis se llama también Génesis. ¿Sí? Para algo importante que yo no les compartí la semana pasada, y es esto lo que siempre, es esto lo que realmente de alguna forma a mucha gente le llama la atención. Cuando un chico, un niño de 5 años, comienza a aprender o se lo introduce al mundo de la Torah, al mundo de la Biblia, del Antiguo Testamento, especialmente en el mundo tradicional o lo que algunos llaman mundo ortodoxo. Cuando ese niño empieza, el libro que se empieza a enseñar de los 5 libros de la Torá es el tercero. O sea, uno diría, ok, ¿por qué cuando un niño empieza a los 5 años no empezamos al principio, que es lo más lógico? ¿Por qué no empezamos el libro de Génesis, como lo estamos haciendo ahora estudiando nosotros, y empezamos el libro de Levítico, que es el tercero? Y la respuesta es que el libro de Génesis, y por eso es que el libro de Génesis se llama Torapia, para mí, es porque está realmente plegado de situaciones familiares, plegado de situaciones muy dificultosas para un niño de 5 años, 6 años, 7 años, para poder realmente empezar a aprender. Porque apenas empezamos, como vimos la semana pasada, ¿sí? Tenemos muchos mensajes que son muy difíciles para un chico de 5, 6, 7 años, y 8, y 9, y para cualquiera realmente empezar a aprender. Tenemos 2 personas que están en el Edén, ¿sí? y que ya pecan de una vez, el tema de la responsabilidad, de echar la culpa, tenemos todo el tema de una serpiente, tenemos todo un tema del bien y el mal tan rápido para un niño como muy difícil, tenemos después obviamente un hermano que mata a otro y no entendemos por qué, o sea, yo diría que el libro de Génesis es un Netflix
pero bestseller para todo el mundo. Y es muy difícil realmente para un niño de 5 años, porque ahora van a ver cómo continuamos, ¿sí? Porque hoy empezamos el libro, la porción de Noah, o de Noé, y de vuelta una destrucción del mundo, y de vuelta, o sea, una conquista al cielo, por querer hablar la misma lengua y conquistar el cielo, y de vuelta, o sea, un hijo que ve la desnudez de su padre, y en el mundo cabalístico hasta dice que el hijo lo violó, o sea, no, como dirían, no apto para 13 años, ¿no? La cantidad de cosas que hay en el libro de Génesis, y por eso empiezan en el libro Levítico. ¿Qué es el libro Levítico? Es un libro muy aburrido para mucha gente, ¿sí? Muy aburrido porque está lleno de leyes de purificación. Sin embargo, ese es el libro que consideraron nuestros sabios para poder empezar con un niño a ser introducido en la Torá, en el libro bíblico, que es realmente con pureza. Un niño es pureza. Es lo más cercano que tenemos a un niño, es su alma pura. Eso se lo hago como un ejemplo para que sepan tradicionalmente por qué no empezamos con el libro de Génesis. Sin embargo, ustedes ya son un poquito más grandes y empezamos con el libro de Génesis con todas las cachetadas porque creo que todos podemos relacionarnos de alguna forma a lo que el libro de Génesis nos habla. Bien, parte de la recapitulación de la semana pasada, de lo que venía hablando, tenemos que nosotros somos creadores y somos co-creadores con la divinidad. Llámese universo, llámese Dios, cada uno lo va a llamar como ustedes quieran, ¿sí? Somos también creadores, dijimos, de nuestra propia realidad. Somos también responsables de lo que pasa, de esos resultados de lo que creamos. ¿Sí? Esto lo hablamos mucho. Hablamos también del tema de Dios o universo creador de un ayudante opuesto, el Neged Kezro, ¿sí? Alguien que te va a ayudar pero va a ser opuesto a ti, puede ser tu esposo, tu esposa, tu compañero, tu compañera de vida, ¿sí? Y en general cada ser humano, según explica la Cábala, que está enfrente tuyo constantemente, especialmente cuando no te aguantas esta persona y no resistes a las críticas y a lo que esta persona, o dices esta persona no lo soporto, generalmente es un espejo a tu propia vida. Esa persona que está enfrente tuyo, generalmente es la que menos te aguantas y las que te muestra, o mejor dicho, todas esas que tú criticas constantemente, son generalmente las personas que te están mostrando en el espejo. Tal vez no lo puedes ver conscientemente, pero subconscientemente, esas personas te están enseñando a ti lo que tú no te gusta de él o de ella, generalmente es lo que no gustas de ti, o no aguantas o no soportas sobre ti mismo. No que lo puedas ver de esa manera, pero así se relata y los sabios de la Kabbalah siempre nos dicen que las personas son un espejo y un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, cuando no te gusta algo de alguien, fíjate si no es algo que tienes tú primero, si no es algo que tú tienes que trabajar. Es más, si lo quieres hacer como receta, en el momento que estés criticando a alguien, frena ahí, mírate al espejo solo o no te mires porque te lo están mostrando, ya entendí lo que tengo que trabajar de mí. Pero a veces el ego se nos interpone y es muy difícil realmente llegar a esa conclusión tan rápido diciendo, ay, este tipo es insoportable. ¿Cómo critica? ¿Cómo critica? ¿Sí? Y decir, entonces yo soy un criticón. El resultado es ese. Como dice muchas veces la Kabbalah, o lo haces y lo reflexionas y lo entiendes de una vez, o lo puedes entender a machete, a balazo y a batazo, con los bate. ¿Sí? O lo aprendes de una, o lo aprendes con los golpes. Pero generalmente vas a llegar a la misma conclusión. Entonces, o lo haces antes, tardas menos, o duras un poquito más y te va a doler un poco más la cabeza y todo el caos que puedes generar en tu vida. Bien, eso más o menos fue uno de los resultados de las cosas que aprendimos en la recapitulación de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Por qué es importante recapitular? Porque ahora vamos a hablar de algo muy importante que es el libro de Noé, el libro de Noah, o la porción de Noah. Todos tuvieron la oportunidad tal vez de leer un poquito, yo sé que muchos conocen la historia, algunos pudieron leer lo que yo les mandé de Noah o de Noé, ¿sí? Sí. Una historia conocida, ¿verdad? Levanten solamente la mano algunos que se hayan encontrado en el texto cosas que, o sea, todos conocemos la historia porque hay películas, porque nos las contaron, porque la vimos en dibujitos animados. Noelia, tú entiendes todo, ¿no?
Bien, Noelia está en horario místico en Portugal, así que sabrán qué hora es, son 7 horas más o 6 horas más, y así que te aplaudimos por estar aquí, y aparte se te ve súper despierta. Bien, entonces, levanten la mano si alguno de ustedes vio algo en el texto que nunca había leído, nunca vio ese detalle. Todo lo que estaba ahí se lo habían leído todos. Bien, les voy a hacer un quiz rápido. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta, por ejemplo, que hay discrepancias en los días? Que a veces dice que pasaron 40 días y en otro dice 150 días. Discrepancias en que a veces dice macho y hembra, o sea, un par de cada uno, y después de repente dicen 7 de cada uno. No, yo lo único que no entendía es 300 codos, 50 codos, las medidas, esas, Bueno, no sé. las medidas hoy no lo vamos No te hace, pero tiene su los días, significado, pero son Es medidas. más o menos como los feet y ya los sé. metros. Cuidado, Mejor no no saber. exacto, no No tenían entiendo reglas. de los días que decís, no sé, lo leí rápido y no lo Por vi. eso digo, eso es importante y se los recalco porque ahora van a empezar a estar leyendo seguramente las otras y van a tener que empezar a ser detectives de ciertas cosas. Esa es la forma generalmente normal como estudiamos la Torá. La Torá se estudia en 4 pasos, en 4 niveles. ¿Sí? La Torá se estudia en 4 niveles y esos niveles se los llama, y se los voy a anotar acá, voy a hacer un share screen y voy a hacer un whiteboard. ¿Sí? ¿Todos ven esto? Sí. Perfecto. Eso es bueno que lo vean. Entonces yo se los voy a escribir ahora acá. Después les va a quedar en la peliculita también. Los voy a escribir así. Tal vez algunos han escuchado sobre esto. ¿Sí? Entonces, generalmente la Torá se estudia con el concepto del pardés. El pardés en general es una especie de forest, ¿cómo se llama? Jardín. Jardín. Tiene un jardín en sí, pero como un bosque, ¿sí? Es un bosque en el cual se cuenta en el Talmud, donde 4 rabinos muy importantes, entre ellos Rabino Akiva y el rabino Shimon Bar Yochai, ¿sí? Entraron a este pardés, y algunos, o sea, y decían como que no todos salieron como vivos, de alguna forma, ¿sí? Pero eso no es el pardés a que nos referimos, sino que el pardés se utiliza como un acrónimo, como siglas, para poder entender cómo estudiamos la Torah. Entonces tenemos el Pshat, ¿sí? La A la vamos a dejar de lado porque generalmente las vocales son agregadas en el hebreo, pero no son originalmente del hebreo. ¿Sí? Tenemos el remes, ahora le voy a decir lo que es cada uno. Después tenemos lo que se llama el drash. Y al final lo que se llama el sod. ¿Okay? Bien. Entonces, lo que voy a hacer es acá. Bien. Entonces, el pshat es generalmente lo que conocemos como el literal, ¿sí? Como lo que le hicieron ustedes. Yo les pedí especialmente no le pongan mucha mente, como dicen los dominicanos, o sea, no le pongan mucha mentalidad a la cosa, solamente lean. Eso es el pshat, es literal, lo que ustedes leen es lo que dice ahí. ¿Sí? Están todos acá. No tengo a nadie. La tengo a Perla. ¿Qué? Estoy buscando a ver si la tengo a Perla. Es la única persona que nos falta. A ver si había entrado ya. ¿La han visto a No Perla? está. ¿Eh? No está. No, estoy viendo si la tengo en... En los participantes no está. No, yo sé. Estoy viendo si de repente. A ver. Está apareciendo. Bien, entonces, siguiendo. El yate es literal. El remes es como una pista, ¿sí? O sea, como una pista, cuando hay una pista para encontrarse, es como los detectives. El drash es ya como una...
sería como una parábola de alguna forma, ¿sí? O sea, el drash es como la gente le llama a la explicación de la Torá cuando hacen una prédica o un sermón, se lo llama drashá, ¿sí? Que es cuando uno inventa algo alrededor de lo que es una interpretación, también podría llegar a ser, ¿sí? Y el sod, para los que saben hebreo, significa secreto. Bien. Entonces, el Pardes realmente es una forma de entender los diferentes niveles de cómo se lee la Torá, o cómo se estudia la Torá más que todo, ¿sí? Entonces, primero leemos literalmente, después buscamos como pista. Queremos buscar como, o sea, ¿qué pasó acá? O sea, Caín mató a Abel, pero ¿por qué Caín mató a Abel? Literalmente dice Caín fue afuera y pum, mató a Abel. Pero no sabemos por qué. Entonces empieza a ver si encontramos una pista. Ah, bueno, la pista dice que Dios le rechazó el regalo a Caín y Caín se enfureció. O se enojó, o se puso triste, se frustró. Entonces ahí empezamos a tener pistas. Y ya después la parábola es, bueno, en realidad también tenía una hermana, o era un problema de muebles e inmuebles, ¿sí? Que uno le dijo al otro, todo lo que la tierra es mío, pero entonces todo lo que está sobre la tierra es mío, pero como vos estás sobre la tierra, entonces, sí. Todo eso son interpretaciones, eso es la drashá. Y el sod es cuando estamos hablando ya de Kabbalah, ¿sí? Que es el secreto mismo. Es realmente qué es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo llegamos? Todos anotaron este pedacito de Pshat, Remes, Drash, Sod. ¿Sí? Perfecto. Voy a sacarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a este tema del Sod? ¿Sí? ¿Cómo llegamos al tema de la Kabbalah? ¿Y cómo es que la gente empieza a decir, hey, pero lo que dice la Kabbalah al final también termina siendo como una especie de interpretación y todo, como que es un secreto? La respuesta que dan muchos cabalistas es la siguiente. Y acá viene algo interesante, y acuérdense, porque Moshe sube a la montaña, conocemos la historia, ¿no? De recibir las tablas, son 40 días y llega hasta arriba. Y en ese momento, supuestamente, pues Dios empieza a dictarle la Torá, ¿verdad? Entonces, Dios le dicta la Torá, y yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estudiaron en la secundaria, high school o universidad? Levanten la mano. Casi todos. Díganme ustedes, en una clase de una hora, ¿ustedes pueden realmente copiar exactamente todo lo que dice el maestro? No. ¿Cuál fue la forma que realmente ustedes utilizaron como técnica para poder estudiar o tomar, o sea, nota de lo que está diciendo el maestro? Con abreviaciones o simbolitos. Bien. Taquigrafía. O sea, Resumen. resumen, se la usaron todas. Bien. El resumen. ¿Qué se creen que hizo Moshe? También. Un resumen también. ¿Ustedes creen que Dios le dictaba y el otro, la parte en piedra? Imagínense. O sea, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hizo realmente Moshe? Lo que dicen los cabalistas, Moshe no pudo escribir todo, tuvo que hacer también como, ok, o sea, escribir lo que se acordaba, y cuando bajó, por eso está toda la interpretación y la tradición de que dice que la Torah escrita, ¿sí? Tiene tanta validez, perdón, la Torah oral, lo que Moshe le cuenta al pueblo, ¿sí? Que es esta vez un poco más de lo que él pudo escribir, se lo cuenta y tiene tanta validez esa Torah oral como la Torah escrita. La cosa que nos diferencia muchas veces, y no por diferenciarnos, sino porque las religiones fueron tomando diferentes métodos y interpretaciones también sobre la Biblia, incluso entre los mismos judíos, en la época de Jesús, existían los caraítas, famosos caraítas, que caraítas significaba que eran gente que literalmente tomaba lo que decía la Biblia. No había interpretación rabínica, no había interpretaciones del Zohar o de la Kabbalah. Todo era realmente lo que sucedía ahí. Entonces los cabalistas dicen que en realidad el sod, el secreto, es algo que él se lo acordaba, pero lo tuvo que decir a la gente, ¿no? Se lo tenía escrito. Y todo eso que él contó, pues se lo contó a los 70 ancianos de Israel y después fueron bajando, ¿sí? Y ahí empezaron realmente de alguna forma también los primeros, algunos de los primeros, digamos, cabalistas de alguna forma, o ya venía de antes, ¿sí? La Kabbalah, según los cabalistas, pues empieza ya incluso desde Abraham como el primer astrólogo, ¿sí? Y ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero esto para tomarles una idea de dónde sale en la tradición que el sod, el secreto, ¿sí? Viene de alguna forma a decodificar ese texto, ese resumen. Es como que mañana yo veo el resumen de Mirta o veo el resumen de Isabel o de Noelia,
y yo tengo que interpretar lo que ustedes escribieron. ¿Cuántas veces no le dieron un resumen a ustedes o las notas de ustedes a un compañero y dijeron, ¿eh? Entonces, No entiendo nada, o no te entiendo la letra, o no entiendo lo que quisiste poner, no entiendo esa abreviación, no entiendo tu forma de resumir o de minutos, lo que fuera. Pero ustedes sí lo entendieron. Entonces Moshe era el único que podía decodificarlo en su momento, y esa es la forma que nos llega a nosotros hoy, esa decodificación. Eso es el Sod, ¿sí? Cabalísticamente hablando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto. ¿Todos sabían? La pista que viene a ser. La pista es eso, cuando estás jugando a ser detective, Ah, ¿sí? Y entonces buscas, como esto de decir, por ejemplo, ahora en Noah, hay muchas cosas que no están como escritas. Por ejemplo, ¿qué pasó adentro del arca? Y eso vamos a hablar hoy. No sabemos. O sea, no nos dice lo que pasó dentro del arca. Todo lo que vemos en las películas es puro medio de las pistas, medio de interpretación. Generalmente las películas bíblicas, ¿sí? Incluso las de dibujitos animados sobre Moisés, sobre José, sobre todo esto, son puro midrash, ¿sí? Son puras interpretaciones. Imaginarse que Moshe hablaba egipcio y que se vestía como un egipcio. No, nada de eso está escrito, ¿sí? La película de Noé, la última que sacaron con, ¿cómo se llama ese actor? Russell Crowe, o sea, es espectacular, pero ¿de dónde dice que el agua venía desde abajo y no que llovía? No sé si la llevan a ver, pero muy interesante como en realidad el diluvio empieza con aguas que vienen desde la tierra y no desde la lluvia. ¿Sí? Si no la vieron, mírenla porque es muy interesante. O que eran todos vegetarianos. O sea, hay muchas cosas que no están escritas, la interpretación de los productores para poder hacer la película, porque si no, no tendrían película. Sería muy aburrido. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Pardés, esto lo dicen los cabalistas, Pardés, si le quitan la S, o sea, le quitan el sod a todo esto, le quitan todo este nutriente tan hermoso que es la cabalá y el misticismo, queda una palabra que se llama PRD, PRD les queda, ¿sí? Pardés, le quitan la S, queda PRD. Olvídense de las vocales. ¿Sí? Si tenemos realmente P, R, D, S, que son las consonantes, P, R, D, S, las consonantes de la Kabbalah, o sea, de la palabra pardés, ¿sí? Porque son muy... si ustedes realmente ven la P, la R, la D y la S, y yo le quito la S, me queda la P, R, D, lo cual genera una palabra en hebreo llamada Pered. ¿Alguien sabe lo que es Pered en hebreo? ¿cómo? Pered. Pérez. Sí. Isabel. No, no sé. ¿Cómo Ah. se llama el animal cuando se mezcla un asno con un caballo? Un burro. No, No. el asno es un burro. El burro con No. el caballo. ¿Cómo se llama ese animal? Una mula, ¿no? Ah, ¿Sí? sí. Pérez, Pérez significa mula, pero ustedes saben que la mula no puede tener hijos, ¿es verdad? No sabía. Ajá, la mula no puede sabía. procrear. Entonces lo No. que dicen los cabalistas es que cuando le quitas el sod, no prolifera. Es como estudiar sin el postre. ¿Sí? No sabía eso de la mula. Entonces, la mula no puede procrear, porque aparte es, ¿Cómo, es una especie de injerto, ¿sí? O sea, son dos cómo especies siguen diferentes. naciendo? Ah, Pueden ¿cómo hacer... siguen naciendo? No siguen haciendo, ahí quedó. Entonces No. lo que dicen, cuando estudias Torah y estudias el Pardés sin la S, te queda Pérez, te queda algo truncado, no Truncado. tiene continuidad, no tiene realmente no es frutos. ¿Ok? Es una interpretación cabalística que es lindo para entender porque la importancia del Sod, ¿ok? Del secreto. Bien, vamos a hablar de alguna forma de la parashá de hoy, ¿sí? Esta porción de Noé. Entonces, de alguna forma, ¿alguien quiere resumir la historia de Noé? Cualquiera. Solo leí. No. Sin vergüenza. Entonces, la historia fácil. Que tiene que salvar una pareja de cada especie, a la esposa y a los hijos, no sé, eso me acuerdo. No, esto está bueno, está bueno. Llevarse el alimento para todos, Okay. para esa travesía, y que bueno, que va a haber un diluvio tremendo que va a destruir a todo el mundo porque está lleno de maldad. Sí.
de crímenes y de, en fin, para hacer un mundo nuevo y bueno, digamos. O no sé cómo decir. A ver, crímenes, hay mucha corrupción, parece la Argentina. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, con ese criterio tendría que existir otra barca y hacer Pronto. todo nuevo, porque el Saquemos mundo la es parte, caótico. saquemos lo político ahora, pero es interesante igual lo que están diciendo. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos una destrucción del mundo. ¿Sí? ¿Sabemos por qué? Por tanta... Vamos a ver realmente lo que dice. ¿Sí? Estas son las crónicas de Noah. Pero no le gustaba, porque era un mundo corrupto ante Dios. Era corrupto. Exacto, entonces él dice... Colmado de crimen. Exacto, ¿no? Era un hombre justo, perfecto en su generación. Acuérdense de ese pedacito. Sí, porque es una parte muy importante dentro de lo que estamos estudiando. ¿Sí? Era un hombre justo y perfecto en su generación. ¿Ok? Esto es como cuando dicen, era mejor Pelé o era mejor Maradona. Y uno dice, pero Pelé estaba solo, el tipo, o sea, hizo toda su jugada, no tenía jugadores como lo que tenía Maradona al lado, que tenía a Canilla y tenía a este y al otro, y, o sea, entonces uno dice, o sea, ¿quién era, o sea, realmente qué tenía Noah alrededor? Según lo que dice acá, Noah, más allá que engendró 3 hijos, dice el mundo era corrupto ante Dios y la tierra estaba colmada de crimen. Entonces, el decir que Noah, de toda la de todo o sea, El pueblo, todo el de pueblo. todo lo malo que había, era lo mejorcito. ¿Sí? No sabemos cuáles son los parámetros, pero de todo lo malo que había, era lo más mejorcito que había. ¿Sí? No sabemos qué tan bueno era. O sea, el tipo también tenía sus cosas, pero en la escala de valores, ¿sí? En la balanza, era un tipo justo dentro y él había hallado gracia en los ojos de Dios. Dios vio el mundo y estaba corrompido, toda carne había pervertido su camino en la tierra. Le dijo a Noah ¿sí? Que el fin de toda carne, o sea, de toda persona y de toda creación, ha llegado ante mí, el mundo está colmado del crimen, por consiguiente lo destruiré con la tierra. Y ahí Una pregunta, ¿por qué empieza con el número 9? Es muy importante la pregunta que haces. Entonces, recuerden que la Biblia, o sea, la Torá está escrita, si usted la ve en la Torá en un pergamino, no hay números de nada. Está una cosa continuada de la otra. Hay un espacio generalmente entre cada porción de la Torá que hace que podamos ubicarla. No siempre es tan fácil de ubicarla, pero generalmente hay un espacio que nos permite encontrar una porción y diferenciar una porción de la otra. Entonces, cuando los griegos, ¿sí? Con la Septuaginta fue la primera traducción de la Torá que se hizo al griego, que hicieron los griegos, pusieron en prisión a muchos, cuando conquistaron Jerusalén, lo pusieron en prisión a varios rabinos y les hicieron hacer traducciones. Se dieron cuenta que las traducciones eran todas las mismas, y por eso ahí empezamos con el tema de las traducciones, empezamos a tener decadencia y a degradar de alguna forma el texto, porque cada traducción trae una cosa menos que no trae el texto original en hebreo. El tema de capítulos y versículos era una forma para ellos poder ubicarse. Los romanos vinieron a traer después lo que se llaman los títulos. Si ven en las Biblias a veces, ¿sí? Cuando van a un hotel o algo y ven una Biblia en el cajoncito, y la abren, realmente cada pedacito después de cada capítulo hay como un título que le pusieron. ¿Sí? No solamente hay capítulos y versículos, sino que hay títulos en los pedacitos chiquititos de las porciones que hay. Esa es la razón por la cual empiezan la 9, porque el último versículo de la semana pasada, ¿sí? O sea, el libro anterior termina en el 8, capítulo 6, versículo 8. ¿Ok? Bien. Muy importante eso que estamos comentando recién. Y de aquí empezamos un poquito las preguntas que yo quiero hacerle hoy a ustedes. Dios ve que está todo corrompido y de alguna forma se cansa de lo que ve, no le interesa verlo, no está de acuerdo con lo que está viendo y se cansa. ¿Ok? Entonces yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Todos tienen algo para escribir? Sí. Bien. Esta es la primera pregunta que yo tengo para ustedes. ¿Sí? La primera pregunta es,
¿hasta dónde llega tu umbral? ¿Tú sabes lo que es la palabra umbral? ¿Cuál es tu límite? ¿Sí? Recuerden que somos creadores de nuestras realidades, somos creadores de lo que somos, de lo que nos compone alrededor. Nada de lo que nos pasa es culpa del otro, responsabilidad del otro, todo es nosotros. ¿Lo podemos ver? No sé. ¿Somos conscientes? No lo sé. Pero la Kabbalah y los sabios nos cuentan que, y la psicología nos cuenta que la realidad que tenemos alrededor es nuestra propia creación. Entonces, ¿hasta dónde llega tu límite de una creación tuya? ¿Sí? Ya sea una relación personal, una relación entre seres, puede ser algo que pintas, puede ser algo que creas, puede ser una receta, cualquier cosa que creas. ¿Hasta dónde es tu umbral y tu límite? ¿Sí? ¿Cuál es el límite para que destruyas ese mundo? ¿Para qué? Para que destruyas lo que creaste. para que destruyas lo que creaste. ¿Cuál es Yo el no límite? entiendo. Claro, Dios quiere destruir el mundo, fue su creación. Pues su creación. Estaba todo corrompido, era su umbral, que todo esté podrido. Exacto. Para Dios ya era su umbral. Pero la pregunta es, tú creas una realidad, y es una realidad que ya no te gusta. ¿Sí? Dios decide, basta, me cansé. Ya no puedo ver esto que acabo de crear, no me gusta lo que está pasando, no lo quiero más, voy a tener que hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Entonces la pregunta es, él no aguantó, al parecer, según la Torá no nos cuenta mucho, pero pareciera como que no, pasaron unos años, unas 10 generaciones, y ya el tipo no aguantó más. ¿Sí? Entonces la pregunta es, vos, usted, tú, en tu propio mundo que creas, ¿cuántas generaciones tiene que pasar? ¿Cuántos años tiene que pasar? ¿Cuántos meses tiene que pasar para que no aguantes más y digas, es hora de purificar? Es hora de echarle agua a esto. Es hora de... Bueno, eso es cuando hay crisis. Yo no no me digan a mí, anótenlo, por favor. Es una pregunta. Ahorita lo vamos a charlar igual y algunos de ustedes lo van a charlar en grupo. ¿Sí? Sin mí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu límite para que destruyas el mundo que creaste para poder limpiar, purificar, pulir y construir algo nuevo? La segunda pregunta es, ¿por qué la espera? O sea, ¿por qué dejas esperar esa cantidad de tiempo? O sea, que no solo cuál es tu límite, sino qué hace que a veces tengas que esperar más o qué hace que a veces seas un impulsivo y destruyas de una vez. Pero puede pasar que no hayas hecho eso nunca, o sea, que siempre le hayas dado otra oportunidad. También. O sea, si yo nunca llegué a una situación límite, así como para decir, ya, basta, borrón y cuenta nueva. Ok. Y la tercera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuántas veces ha pasado que sí estábamos en una situación, ya sea cual sea, una creación, una situación nuestra, en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas? Pensamos que lo destruimos o que ya no estamos más en esa situación, que ya nos hicimos a un lado de esa situación. We move on, como dicen en inglés, ¿no? Avanzamos en nuestra vida. Pensamos que ahora construimos una situación parecida, nueva. Y sin embargo, a los meses o al año, estamos en la misma situación que estábamos en la relación, o en la situación o la creación pasada. ¿Se entiende? No se entiende. Sí. No, no entendí mucho. Repetila de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que poner? Es una pregunta, es la tercera pregunta. Sí. Yo tengo un amigo, ¿sí? Y algo pasó con mi amigo, pero hay algo como que se transformó en una relación tóxica. Yo decido salirme de esa relación porque me parece súper tóxica, ¿sí? Porque esa persona realmente no me hace bien. Y me voy con otro grupo de amigos, ¿sí? Otro tipo de grupos, con otro tipo de círculo de amigos. Me hago muy buen amigo, otro muy buen amigo. Y a los meses me doy cuenta que estoy en la misma relación. Y es tan tóxica como la que yo tenía con mi amigo A. Y ahora estoy con mi amigo B y tengo la misma relación.
y tenga la misma situación tóxica. Decido irme de ese círculo y destruir ese mundo y irme a otro lado y empezar a a frecuentar otros amigos. Y mi amigo sé que es mi mejor amigo ahora. De vuelta, tengo esa relación tóxica. ¿Sí? Ujú. Entonces la pregunta es si alguna vez ustedes tuvieron esa situación. No tiene que ser con amigos, pero puede ser otra situación en la vida, puede ser con trabajo, puede ser con una pareja, puede ser con hijos, puede ser con cualquier situación de relación humana o con ustedes mismos. ¿Sí? Incluso para los que nosotros que estamos todo el tiempo comiendo, bajando de peso, comiendo, bajando de peso, ¿sí? Parece como que Esa salimos, era la mía. parece que salimos, pero de vuelta como que volvemos. Entonces la pregunta es, ¿sí? Esa es la pregunta, si ustedes tuvieron esa situación. Bien. ¿Todos anotaron la pregunta? Sí, ¿Todos pudieron responder algo? más o menos. ¿Sí? Sí. Bien, les voy a dar, No siempre. los voy a dividir en grupos y les voy a dar 5 minutos para que discutan un poco, para que hablen, ¿sí? Después volvemos. ¿Ok? No se asusten, van a estar de repente van a aparecer con alguien. ¿Les parece? ¿Cuántas personas somos? 1, 2, 3, 4. 9, 8. Yo también estoy, ¿eh? 9. Bueno, puedo hablar. Por favor, no. Es que con Claudio es muy parecido. Parece que el universo nos unió porque la historia y las respuestas muy idénticas con lo que nos pasa. Qué interesante. Sí. Sabemos que el universo no se equivoca, ¿verdad, Noelia? Sí. Qué interesante. Qué hermoso, qué hermoso. Pero ¿qué es lo que Están curiosos. Bueno, si Claudio quiere compartir o Noelia quieren compartir un poquito más, por favor. Sí, Claudio, puedes hablar ahora tú, claro que sí. Sí, no, no Te sé mando si al frente. me mandó al frente, sí, o sea, Sí. pero no hay problema. No, nada, o sea, a ver, hablábamos un poco de lo que nos había pasado en la vida y en base a las respuestas, a las preguntas que nos hiciste, y encontrábamos que más o menos éramos parecidos en cuanto a lo que nos pasó, o sea, un matrimonio que tuvimos y que cuando nos cansamos se terminó. Nos fuimos. Y se fue y nos fuimos y nunca más vimos ni ella a su esposo, ni yo a mi Hace 10 esposa. años que no lo veo y él también. Qué curioso. Así que, y hablábamos de cómo era el tema hasta donde que somos pacientes, pero que cuando se termina, se terminó. Bueno, esas cosas, ¿no? O sea, surgieron esos temas, ¿no? Y bueno, así que Así es. un poco eso, porque más o menos la cuestión vino por ahí en cuanto a lo que hablábamos, ¿no? En cuanto a los a los matrimonios que tuvimos o a las parejas, qué sé yo. Así que, pero estuvo bueno. Buenísimo. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Gracias. Con Isabel éramos parecidas, somos muy parecidas también. Somos de dar más oportunidades y por lo que dijimos, no así de, ¿cómo se llama cuando uno es? Isabel, estás muteada. Isabel. Que no somos impulsivas ni de explotar. No. Para nada y tampoco, o sea, se termina algo, pero no se termina así abruptamente. En mi caso, yo perdono y depende, ¿no? No tuve situaciones tan terribles como para no perdonar y dejar de ver a alguien, pero en general perdono. Y ante las crisis, a veces cambiamos, pero damos oportunidad a las situaciones. Y bueno, ¿y cuántas veces uno repite y cree que cambió? Y en eso de la dieta es básico para mí.
Y como personas somos los únicos animales que repetimos situaciones y no aprendemos a veces. Eso. Por compartir, ¿alguien quiere compartir de los otros grupos? No se te escucha, Beatriz. Beatriz, no se escucha. No se escucha. Está en mute. Ah, Ahora, Sí. Ahora sí. bueno, entonces que hable Ivana. Ah, sí, estábamos Beatriz y yo juntas y de igual manera había muchas cosas en las que estábamos súper de acuerdo. ¿Cuál es tu límite? Nosotras hablábamos de que ambas somos personas de, no quiero usar la palabra aguantar, pero dar oportunidades, eso es mejor, ¿no? A que las cosas se arreglen y se pongan mejor. Beatriz es más fuerte en eso. Yo le compartía que en mi caso pienso que tiene todo un límite al dolor. Alguien comentó antes la crisis, ¿no? Digamos, si he estado en una relación o en alguna cosa donde ocasiona mucho dolor, mucho estrés en mi vida, es como que, ok, le doy una oportunidad, 2, 3, pero ya la tercera. Y claro, esto se ha aprendido pues, después de muchos años, porque antes era el masoquismo ridículo. Entonces decir como que ya, o sea, esto no va a trabajar, o sea, la persona o la situación no va a cambiar, o aceptarlo y seguir, o de lo contrario, salir. Entonces ese para mí es mi tope, ¿no? Analizar la situación y decir si hay chance de que cambie, si no, o la acepto o me voy. Y después hablamos de por qué volvemos a ciertas relaciones o ciertas situaciones, ¿no? Después de salir de una, y las dos concurríamos en que es porque, por ejemplo, el ejemplo que tú dices de amigos, dejas a un amigo, cambias de amigos, pero la situación es la misma, entonces hoy uno se da cuenta que el que necesitaba cambiar y no cambió nada es uno mismo. O sea, puedes cambiar todas las veces que quieras de situación, de amistades o lo que sea, y si sigue lo mismo, o sea, verdaderamente es porque tú no has hecho el cambio que tenías que hacer. Y las dos concurríamos con eso, que sí. Y también otra cosa es que los hábitos son muy difíciles de cambiar, sobre todo cuando uno es más grande en edad, y que a veces hay muchísimas situaciones difíciles que uno no las puede solucionar solo y que tiene que recurrir a terapeutas, a gente realmente que te pueda ayudar, porque te haces un nudo con vos mismo y es imposible de salir. Entonces, cuando es una situación así tóxica, de repente, y no encontrás la punta de la madeja, bueno, al terapeuta de cabeza. Sí, totalmente de acuerdo. Ivania, Ana. Bueno, en un caso así también es importante darse cuenta que uno no puede cambiar, que tendría que cambiar y no puede, y pedir ayuda para poder modificar cosas, ¿no? Modificar, cambiar, es imposible cambiar, pero sí uno podría modificar. Pero cambiar y modificar es lo mismo casi, ¿o no? Ana. ¿Cómo? No te escucho. No, que digo, modificar y cambiar no es casi sinónimo, ¿no? No. Vos cambiar, tu esencia es no la podés cambiar, porque cada uno es como es. Sí. Pero hay determinadas cosas que uno las puede modificar, o contar hasta 1000 antes de abrir la boca. Cuando yo personalmente, que soy impulsiva, aprendí a contar hasta 1.000.000. Divina, gracias Ana por eso. Qué bueno. Pero bueno, mi temperamento no lo voy a cambiar. No, la esencia dicen que no se cambia, pero sí actitudes se pueden no, la esencia, pero sí uno puede modificar. Sí. Ivania. Pero bueno. Sí, lo que Ana dice, con modificar y cambiar, lo que estaba compartiendo yo con Ana es que hay algo que se repite muchísimo y puedo modificarlo, no cambiarlo,
en reducir el tiempo y la parte económica en la que asisto a cierta familia, porque me cuesta decir que no. Yo soy de una filosofía que no creo en prestarle dinero a las amistades o a extraños, porque eso arruina las relaciones. Si lo hago y lo regalo. Si entre mi familia, eso aplica igual, pero a ellos sí, no les puedo decir que no. Necesito esto. No digo que les resuelvo toda la situación, pero siempre estoy ahí para con un hombro para ayudar en lo que pueda, y un oído, pero he notado, y esto sigue creciendo, en que en un paso muchísimo de mi tiempo, que yo casi no lo tengo para mí, en escuchar y estar ahí. Es que fíjese que esto, tía, y es agotador. Entonces, el cambiar sería cerrarme a oídos y necesidades y decir no más, pero yo sé que eso no lo voy a hacer. Pero sí podría modificarse, porque en limitar mi tiempo y otras cosas que creo que lo hago en exceso. Y esto me trae mucho estrés. Esto me trae mucha inquietud, porque pues digo, yo soy de las también personas que dice las bendiciones son para compartirse. Y pues me siento grandemente bendecida en muchas áreas, y pues si puedo ayudo, pero como me decía Ana, pero está siendo abusada, de cierta manera abusan de tu bondad. Y también es muy parecida el caso de Ana con el mío, porque ella tuvo, ¿lo puedo compartir, Ana? Ana. Bueno, lo de ella era algo de mucho tiempo, igual que lo mío. Llevo muchísimos años haciendo lo mismo, como por, no es tradición, sino como por, no sé, es parte de lo que soy, dar, compartir, pero es cansado. Gracias por compartir eso. When you create the claim, it auto-populates with all the things you need, like client contact information, services provided, diagnosis, and more. Now that we've created a claim, let's file it electronically. All I needed to do is click submit. And if you have several clients that are insurance, you can batch all of your claim filing. ¿Y eso qué es? You can also enroll in a feature called payment reports, which outline how much you're being paid for an appointment and what the client's responsibility is. Okay. Our insurance billing features are only available in the professional plan. You can start submitting claims now in your trial. Click the link at the end of this video to get started. No veo nada. ¿No se escucha eso? Alguien se nos infiltró. ¿Eh? Yo estoy escuchando sí, estoy escuchando todo en inglés, que no sé quién es. No, ahí paró, se terminó. No sé ni lo que pasó. Bueno, quería recordarles primero, muchas gracias a todos por compartir, es súper importante. Para aquellos que dicen, no solo dicen los famosos maestros de la psicología, lo que dicen los maestros del Musar, lo que dicen los cabalistas. Yo no puedo, mi fotito no sale. No pasa nada, Ana, tranquila. Cuando cambiamos de situación, ¿sí? Y cuando cambiamos de escena y vamos a modificar, destruir, o sea, una creación que tenemos o una situación, una relación en la que estamos, es muy importante reflexionar en que no solo en lo que nos está pasando, sino por qué nos está pasando. Y ahí volvemos y aprendemos un poco de lo que aprendimos la semana pasada. Si nosotros creamos este mundo y vemos lo que tenemos alrededor y echamos de alguna forma de esta relación porque este tipo es un tóxico, ¿sí? Y toda la pregunta es lo que hablamos antes de eso del reflejo, del espejo. Este es un tóxico, ¿sabes? Porque yo soy tóxico, ¿sí? O sea, ¿qué hay de esta persona que tanto me disgusta que tal vez tengo yo? Les cuento una historia. En mi trabajo, en su momento había un colega que yo tenía, colega en el sentido de alguien que trabajaba conmigo. ¿Perdón? Perdona, ¿por qué no pones silencio todos y hablamos solo porque hay ruido? Y recuerdo todas las noches yo volvía, pero agitado, y insoportablemente, o sea, la situación que tenía con esta persona. Y
Y en ese momento, después de varios días, mi esposa me preguntó qué era lo que no me gustaba de esta persona. Y que hiciera una lista. ¿Sí? Y cuando terminé de escribir la lista, me desahogué, obviamente. Y después de unos minutos, tal vez una hora, mi esposa recogió la hojita y me dijo, de toda esta lista que está acá, ¿cuánto de esto no eres tú? Obviamente mi ego que dijo, jamás. Yo, nunca, nada que ver. ¿Qué? Estás loca. ¿Sí? Y de repente, cuando ella se fue, ya tranquilito, para no tener que mostrar esa debilidad, empecé a mirar uno por uno. Y de lo que estaba escrito, digamos que pude reconocer un 80 y 85% que sí yo tenía y que yo era así con otras personas, incluso conmigo mismo. Es muy difícil llegar a esa conclusión, pero es un ejercicio que yo los invito a todos cuando están en esas situaciones, y si hoy día están viviendo alguna situación difícil, ¿sí? O esas situaciones en las que cuesta salir, esas situaciones en las que ya se te hace, te aturde ya de lo repetitivo que es, o te encuentras ya en que vomitas esa situación, o no te das ni siquiera cuenta, pero ahora con la charla te das cuenta que en realidad estás repitiendo una rutina que no nos sirve. Te invito a que escribas ese listado de cosas que no te gustan de esa situación, ¿sí? Y que después con tranquilidad la vayas mirando, pero con mucha humildad. Con mucha humildad, si no quieres tener a nadie alrededor, pero lo haces contigo mismo. ¿Qué de todo eso tal vez? Y muy seguramente no eres tú. Bien, cuando salimos de una situación, es muy importante varias cositas. Una es ese reconocimiento o autorreconocimiento. La segunda es el perdón. ¿Hacia quién? Primero hacia uno mismo, siempre. El perdón hacia uno mismo es súper importante, porque muchas veces perdonamos a otros, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. El autoperdón es súper importante. 3, como dijimos la vez pasada, en la Kabbalah por lo menos lo que se enseña, la sabiduría de la Kabbalah, nos enseña de que las cosas pasan por error, todo pasa por algo. Entonces, ¿qué aprendí de esa situación? ¿Sí? Autorreconocimiento, autoperdón, ¿qué aprendí? Y cuando todo ese conjunto de esos 3 niveles ya pasaron, cuando incluso si ya estás en otra relación en la cual te encuentras déjà vu, ¿viste? Como dicen, déjà vu, ya pasé por acá, yo ya lo reconozco esto. ¿Sí? Yo me divorcié de mi primera mujer. Cuando me casé con Marcela, que muchos de ustedes la conocen, empecé a ver recurrentes. Y Marcela me mira y me dice, bueno, ¿quién es el común denominador de lo que te está pasando? Si te pasaba con la otra y te pasa conmigo, 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces es cuando uno se pone a reflexionar en qué me está pasando y qué estoy haciendo yo para generar esto. Ahora, ¿por qué les digo esto? Muchas veces inconscientemente atraemos lo que conocemos o con lo que nuestro ego conoce. Pero puede ser que nos salimos, que ya está, esa persona quedó atrás, esa situación quedó atrás, ese trabajo ya quedó atrás. ¿Sí? Sin embargo, no podemos vivir sin esa pelea, no podemos vivir sin ese conflicto. No nos damos cuenta y creemos que ya no lo queremos más, pero lo atraemos. ¿Me siguen? Entonces, atraemos la pelea, atraemos a ese jefe que nos odia, atraemos a esa tipa que nos envidia. Y sí, vivimos la vida, porque vivimos sin conciencia. Entonces, muy importante, antenas, y ver qué es lo que nos está pasando. Si hay algo recurrente, algo se nos está repitiendo, es porque nosotros estamos repitiendo esa realidad. ¿Cómo nos deshacemos de esa realidad? Con esos 3, parte de la solución que se plantea entre los sabios, ¿sí? Es esos 3 niveles que repetimos anteriormente. Yo quiero ¿Perdón? decir, no, de Noah,
¿no? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Correcto. ¿Pero qué tenemos de Noah? Varias cositas. Porque parte del autorreconocimiento, del autoperdón. ¿Y cuál fue la tercera que dije? ¿Están prestando atención? Lo que aprendí. Aprendí de esto. ¿Sí? Gracias. Parece que vos haces... Yo puedo hacer mucho ruido, puede ser. No, puede ser con esto, no sé. Hacemos lo que podemos, estamos en Cartagena, Cartagena, Colombia. Bien. ¿Qué es lo que le pasó a Noah? ¿Sí? Varias cosas pasaron con Noah. Una es la cuarentena. Noah, ¿sí? No era una persona muy conocida por ser muy justa, después los sabios lo han comparado nuevamente, ¿sí? Con Abraham, o con un tipo que fue hecho por la justicia. Le dijeron, che, crea un arca, ¿sí? Ponte a todos estos animales, sálvate tú y tu familia y yo a todos los que hay. Y el tipo no discutió nada, fue, construyó el arca y se fue. Cero compasión por la destrucción del mundo, ¿sí? Cuando sabemos que en la historia de Abraham discute, y si hay justos en la ciudad, no vas a destruirla, no seas así. ¿Sí? Entonces sabemos que Noah, y la palabra Noah significa descanso, ¿sí? Noah se descansó en la comodidad. ¿Y por qué digo esto de la comodidad? Porque la comodidad es parte, o sea, parte de no autorreconocer, autorreflexionar, autoperdón, y el tema de saber que aprendimos. Es muy fácil ir por la vida pensando que siempre vamos con todo lo que tenemos, lo que necesitamos, y nunca hay que cambiar, ni modificar, ni nada. ¿Sí? Y Noah obviamente no es un tipo que quiso modificar ni cambiar nada, él solamente siguió las reglas de lo que le dijeron. Y no se ocupó de nadie. No discutió por nadie, y no le importó. Obviamente, según está escrito en la Torá, no le importó nada de eso. Se escondió en una cueva, ¿sí? En una pandemia de cuarentena. Y el número 40 es algo muy importante y quiero poder compartir con ustedes esto. ¿Qué es el número 40? El número 40 tiene un significado muy importante en la Torá, eso lo sabemos muchos y conocemos solamente muchas cosas de 40. Pero, por ejemplo, cuando una persona se vuelve ritualmente impura, ¿sí? O hace la mikve, debe sumergirse en este baño ritual llamado mikve, y el Talmud nos dice que la mikve debe llenarse en 40 seas, que es una medida de agua, ¿sí? En el judaísmo, la inversión en el mikve es un símbolo máximo de renovación espiritual. Entonces, hay mucha gente que lo conoce porque es antes de casarse, o porque se va a convertir al judaísmo, o porque después de la menstruación para las mujeres. Pero realmente la mikve viene la palabra mekave, que significa esperanza, como tikvah, es una esperanza de transición de algo. Entonces el hecho del baño ritual tiene que tener esos 40, ahí tenemos una simbología, ¿sí? Pero cuando quieres hacer un cambio y quieres tener respuestas y a veces no las tienes, en la mikve, ¿sí? Los cabalistas dicen que en el agua no nadan los demonios, de alguna forma, no nadan incluso las garrapatas negativas o de la oscuridad, no pueden nadar realmente en el agua. Entonces la mikve siempre es una especie de purificación, que lo tomaron obviamente después los cristianos para poder hacer incluso el bautismo, ¿ok? Pero de ahí sale la idea, y ahí hay un número 40. No fue accidental, dice que en la historia de Noah lloviera durante 40 días y que el mundo quedara sumergido bajo el agua. Tal como una persona sale purificada de la mikve, así también sale, ¿sí? Cuando retrocedieron las aguas del diluvio, el mundo quedó purificado del libertinaje que lo había corrompido en los días de Noah. Moshe estuvo en el monte Sinaí 40 días, ¿sí? Los judíos llegaron al monte Sinaí siendo una nación de esclavos, pero tuvieron 40 días de transformación, 40 años en el desierto. De acuerdo al Talmud, el tiempo que lleva para que se forme un embrión en el vientre de una madre son 40 días. ¿Sí? O sea, para llamarse vida, incluso un embrión a lo que llamamos muchas veces vida, ya decimos que hay un bebé adentro, ese feto, ese embrión, ya se necesitan 40 días. En la Kabbalah el número 40 representa los 4 lados del mundo, no voy a discutir mucho acá porque es otro nivel ya en la Kabbalah. Cada lado contiene las 10 emanencias o las sefirot, y, o sea que hay 4 mundos, ¿se acuerdan? Las 4 niveles incluso de la Torá, el 4, el 40, el por 10, todo esto en numerología existe en todos lados. El Tikkun HaKlali, que fue recomendado por el rabino Nachman de la ciudad de Breslov, él recomienda para poder obtener respuestas y para poder orar y poder comunicarse de alguna forma con Dios para obtener ciertas respuestas y generar cambios en tu vida con una intención, decir, hoy yo quiero dejar, no sé, quisiera modificar mi
mis enojos, ¿sí? Entonces recomienda que hay 10 salmos que se leen durante 40 días. Cuando una corte rabínica encuentra que alguien es culpable de un crimen, a veces el castigo son azotes. La Torá prescribe que se debe aplicar 40 menos 1. El objetivo es llevar al transgresor al punto de cambio, transición y expiación. Hay ¿Por qué 40 menos 1? ¿Qué es eso? Para llegar a 39, para que no sea el número 40, ¿sí? Para Ah. que sea azotado, sino que hasta el 39 por lo menos genera un cambio, una transformación. Hay 40 días entre el primer día de Lul, si se acuerdan cuando empiezan los sefaradim, en el mundo sefaradita, empieza el primer día del mes de Lul, hay 40 días, ¿sí? Que empezamos a tocar el shofar para preparación de Rosh Hashanah, hasta que llega Yom Kippur, que es el número 40, pasan 30 días de Lul, más 10 días del mes de Tishrei, que es el mes de las fiestas, son 40. Y hasta ese Yom Kippur, el final del periodo, que hacemos Teshuvah, que es el arrepentimiento. Estos 40 días son el momento más auspicioso del año para el crecimiento y la renovación personal. Y por último, hay muchos más, obviamente, tenemos la cuaresma incluso en el cristianismo, tenemos ejemplos incluso de Mahoma y tenemos ejemplos incluso de Jesús con respecto a 40. De acuerdo con el Talmud, a los 40 años la persona pasa a un nivel de sabiduría al siguiente. Alcanza el nivel de Binah, ¿sí? Que en la Kabbalah tiene mucha luz. El entendimiento más profundo que se obtiene de un tema a partir del entendimiento que se tiene en otro. Después de liderar al pueblo judío durante 40 años en el desierto, Moshe les dijo, Dios no les dio un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar hasta este día. Vemos aquí que el pueblo judío le llevó 40 años a alcanzar un nivel de entendimiento completo. También es la cuarentena después de tener un bebé. ¿Después de tener qué? Un bebé. Correcto, hay muchas cosas con 40. Obviamente no y ahora la cuarentena del virus. Y tenemos la cuarentena. Pero con la cuarentena obviamente hemos aprendido muchas cosas, ¿sí? Y eso obviamente para otra charla sobre Noah, que es qué aprendimos de la cuarentena, qué nos pasó. Mucha gente en la cuarentena obviamente se vio obligado a tener que compartir con personas en su casa con las que no compartía, a tener que abrir la cara todos los días, a ver si realmente entendíamos a esta persona. Y incluso en combinación dentro de la parashá de Noah, que tenemos toda la historia de la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, la conquista del cielo, el que todos hablaban una sola lengua y de repente todo el mundo empezó a hablar otra lengua, ¿sí? El tema de la diversidad, de la flexibilidad hacia la diversidad, eso también nos pasó en esta cuarentena, ¿sí? En esa pandemia. Le pasó a muchos. O sea, el entendimiento del lenguaje de la persona que tengo al lado. Lo conozco, no lo conozco. Pero con respecto a nosotros mismos, porque nosotros, como dijimos en la primera clase, ¿sí? Tratamos de hablar de nosotros y no de ustedes, no de ellos. Entonces contamos historias personales, historias nuestras, porque hablar del otro es muy fácil, ¿sí? Pero hablar de nosotros a veces cuesta un poquito más. Por eso hablo del autorreconocimiento, el autoperdón, ¿sí? Que podemos aprender nosotros, que puedo aprender yo sobre esta situación. Entonces el agua es una purificación, la teivá es un refugio, la teivá es el arca, ¿sí? Es un refugio que obviamente tiene 3 niveles, ¿sí? Y esos 3 niveles pueden representar para cada persona otra cosa, ¿sí? De niveles de entendimiento. Tiene la teivá tiene un momento, un arca, tiene momentos de convivencia, porque no vivimos solos. Ir a meditar a la playa y estar solo es una experiencia espectacular y una poesía preciosa, pero el mundo no se trata realmente de estar solamente en la montaña más alta para estar conectado con Dios. El mundo realmente y las situaciones se enfrentan cuando estamos con las personas, cuando estamos en el caos diario, es llevar todo ese nivel de conciencia a la vida normal, a la vida que llevamos todos los días. Cuando me encuentro con esa persona, ¿sí? Que creo que es tóxica o creo que me molesta, realmente ver que estoy aprendiendo de mí mismo. Y no hay nada más lindo en la vida que poder aprender de uno mismo, no hay nada más lindo en la vida que poder aprender a leer, a conocer el libro de nuestra propia vida, de mi vida. Entonces, ¿qué aprendemos de Noah? Muchísimas cosas, ¿sí? Ya con esto vamos a ir terminando hoy. Y yo les dejo un mensaje de todo esto, ¿sí? Y son preguntas que quiero que las anoten, porque esto quiero que escriban durante la semana. Noel,
Noelia, nosotros estamos tratando de tener un diario, ¿sí? un journal, para poder escribir. Levanten la mano los que sí pudieron escribir algo esta semana. ¿No? Bien. La idea es poder escribir un poquito cada día, ¿sí? Lo que llegue dentro de No sabía de qué tenía consignas que tenemos. De lo que vos mandaste, lo que más me impactó era las historias del ego y del alma. Interesante. Eso me impactó. Bueno. Bien, les hago unas preguntas. ¿Cómo nos cuidamos a los que, o sea, digamos que ustedes están dentro de la pandemia, ¿sí? O sea, están dentro de, ¿cómo nos cuidamos los que estamos adentro de este arca? ¿Sí? Digamos que si nos encerramos en este arca, nos toca por 40 días, ¿sí? Entonces, para los que vivimos con otra gente, ¿cómo nos cuidamos los que estamos adentro, entre unos con los otros? No entiendo. ¿Adentro del arca o en una cuarentena? Tu arca personal, si vives con alguien, ¿sí? Y te tocó vivir en esta cuarentena con alguien, ¿cómo es que hicieron para poder cuidarse uno al otro? La segunda pregunta es cómo nos cuidamos nosotros mismos. Pero todo referido a todo esto, Obviamente. a esta situación. Y lo que estamos adentro también significa no solamente tu casa, en el mundo, en tu ciudad. Sí, sí. Entre seres humanos, ¿sí? ¿Cuánto conocemos? O sea, ¿cuánto conocemos nosotros de las personas que nos aman? A las personas que amamos. A los que no conocemos. Sabemos que durante la pandemia hubo mucha rutina, ¿sí? Era muy difícil, era como que no había muchas opciones. La pregunta es, ¿cómo soportamos esa rutina? ¿Qué evitar? ¿Y cómo sobrevivir? ¿Qué evitar qué? ¿Y cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir? No. Sobrevivimos todos. Estamos Sí. acá. Y acá se sobrevivió mejor que en Argentina, por ejemplo. Eso ya para la próxima. Y les dejo una sola pregunta que no la tienen que contestar, pero para que reflexionen ustedes solos, o charlen con quien quieran. Entonces, esta es la pregunta. Dice, si Dios hizo todo lo que venimos hablando, si nosotros cuando creamos y destruimos, sabemos que hay que tener el autorreconocimiento, el autoperdón y el que aprendimos de esta situación para poder volver a algo parecido y sin tener que volver a vivir esa situación. La pregunta que nos queda a nosotros es casi un desafío. Después de 5.782 años, nosotros como seres humanos podemos contar la historia de Adán y Eva, de la creación, y la historia de Noah. Podemos decir que no cambiamos nada. ¿Sí? Todo bien, y podemos echarnos toda la responsabilidad a nosotros, pero ahora voy a ir a otro punto, y es que Dios hizo algo diferente. Si Dios hizo una creación, y la creación es un producto y una realidad que Dios creó del mismo, o de ella misma, ¿sí? Tal cual como nosotros, ¿verdad? Creamos una realidad que nosotros somos lo que la creamos. Dios creó una realidad que es este mundo, y Él la creó. Entonces la pregunta es más desafiante, y es, si nosotros como seres humanos en su comportamiento cometemos los mismos errores o llamados pecados para otra gente, los mismos que hace 5.782 años atrás, ¿será que Dios no elevó conciencia?
¿Será que parte de la responsabilidad de lo que hoy sigue pasando en el mundo tiene que ver con que Dios realmente o no se da cuenta o sí le gusta tener este poder de tener a los seres humanos pecando constantemente? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Si nosotros somos creados a imagen de semejanza de Dios, nosotros estamos hablando de nosotros creamos nuestra propia realidad, creamos que nosotros somos los únicos responsables de eso. Entonces podemos decir que Dios es responsable por la realidad del mundo. Y Él nos creó a nosotros. Le falló. No sé si falló. A veces puede ser que tal vez no le dio la conciencia. O sea, pongamos a Dios, somos co-creadores, seguramente tenemos una responsabilidad. Pero es una pregunta importante para hacerse. Es teológica, obviamente, la pregunta, ¿sí? O filosófica, como quieran llamarlo. Pero, a ver, una pregunta, bajo todo... ¿cómo sería la pregunta? A ver. La pregunta es, ¿acaso Dios no elevó conciencia? Dios no se hizo la pregunta de autorreconocimiento, de autoperdón, y de qué aprendí de esto. Si Adán y Eva creó, y sabíamos que en la Kabbalah ya sabíamos que otros mundos ya había creado y destruido, hasta que creó el mundo de Adán y Eva. ¿Sí? Y ahora va y destruye y construye de vuelta un mundo, y después, o sea, y la pelea es constante. Nosotros pecamos, el otro se enoja, ¿sí? Es como, no nos salimos de esa. ¿Y qué será que eso que tiene que venir el Mashiach? No lo sé. Es una pregunta que la dejo afuera, de reflexión. ¿Sí? De reflexión. No para quitarnos responsabilidad, porque somos co-creadores, pero es una reflexión teológica y filosófica. ¿Sí? Que es más allá de lo que estudiamos en la tradición o de Dios que no se toca. ¿Okay? ¿Será? ¿O será que sí están conscientes de que en realidad le gusta poder tener el poder? ¿Poder qué? Pues hay gente que le gusta tener el poder. ¿Sí? Y no quiere cambiar a propósito, porque tiene el mando, porque puede mandar, porque puede destruir, crear y destruir. ¿Sí? Eso en caso de que Dios creó así, que a alguien le guste tener el poder, o que Dios tenga el poder. La teología judía, pues, cristiana y islam, pues tenemos el monoteísmo, pues tenemos, esta es la creencia que tenemos. Pero Que Dios tiene todo el poder. Nosotros como judíos aprendimos a desafiar también un poco el cuestionamiento, ¿verdad? Y a cuestionarnos. Entonces es importante cuestionarse, es importante tener un poco de capacidad. Me encantaría saber qué reflexionan durante la semana sobre las preguntas que les hice y sobre esta última reflexión también. Bueno. Okay. Voy a tener que dejarlos, esta vez sí pudimos tener un poquito más de tiempo para poder reflexionar juntos, porque voy a empezar la terapia en inglés. Okay. Y nos vemos entonces el martes. La semana la clase, ¿hasta qué hora va a ser normalmente entonces? Hasta las 8, yo diría que hasta las 8:10, 8:15. Pero Bueno, podemos empezar un poco antes de las 7, entonces, ¿o no? 6:45 es la idea de poder empezar todas estas veces, para poder tener hasta las 8:15 por lo menos, 8:10. ¿Sí? Presencial, ¿no? Sí, la semana que viene y la que le sigue, ya las últimas 2 son presenciales. Digo, para los que están al lado nuestro. Para los que están online. ¿Ok? Un abrazo a todos. El martes que viene es presencial. Y presencial para los que viven localmente. Entonces 6:45. Correcto. Igual se les va a mandar, como siempre, un email, un texto, ¿sí? Está bien. Bueno. Gracias a todos. Que tengan una super Gracias. Chao a todos. Chao. Chao, chao. El martes las veo.